Querido Rumi, quiero iniciar este episodio de podcast haciendo una confesión. Y es que durante muchos tiempos yo fui un cura ateo. Parece loco, lo sé. Parece algo salido de la lógica humana, lo sé. Pero sí, solamente cuando conocí la experiencia o tuve una experiencia con el padre Diego Jaramillo, comprendí que yo era un cura ateo. Que yo no era que no creyera en Dios, porque sí creía en Dios, pero no le creía a Dios. Porque yo era un sacerdote muy racional. Para mí lo que no se explicara racionalmente no existía. Pero hay muchas cosas del mal que no se explican racionalmente y existen. Y hay muchas cosas de Dios que no se explican racionalmente, pero existen. Yo miraba con sospecha todo lo que eran manifestaciones carismáticas, que misa de sanación, que misa de liberación, que el sacerdote entonces tenía el don de visión, que el sacerdote tenía don de lenguas. Para mí eso era histeria colectiva, cuando el sacerdote imponía las manos y las personas comenzaban a caerse. Para mí todo eso era locura. ¿Por qué? Porque eso no se explicaba racionalmente, porque una persona racional no actúa así. Tengo que confesarlo incluso porque eso sí me lo transmitió algún padre que fue formador mío, que me hacía creer que las personas que asistían o los sacerdotes que hacían ese tipo de Eucaristías eran sacerdotes brutos, no estudiaban y que como no estudiaban, entonces se ponían a inventar y que misas de sanación y que misas de liberación y comenzaban a inventarse dones del Espíritu Santo y eso lo creí yo durante mucho tiempo. Entonces cuando una persona llegaba, padre, impóngame las manos, padre, ore por mi padre, yo, no, porque para mí era lo único, era la teología, era enseñarle, era formar para que las personas no cayeran en ese error. Vaya estrellón me di cuando me di cuenta que había muchos sacerdotes muy eruditos, brillantes, inteligentes, que también tenían ese tipo de dones. Quedé yo como un zapato. Pero durante mucho tiempo yo no creía. Yo creía solamente lo que estaban en los libros de teología. Pero hay cosas que los libros de teología no cuentan. Por eso yo quiero invitarte a que escuches conmigo este episodio, a que compartamos este episodio de los curas ateos, porque me apuesto a que tú te has encontrado con alguno de ellos. Hola, queridos roomies, este es un gustazo del bueno. Soy el Padre Hayden y te doy la bienvenida a mi podcast Habitantes del Corazón. Juntos emprenderemos un viaje que nos ayudará a descubrir nuestra humanidad, a sanarla, amarla y a transfigurarla y llevarla a los pies de Jesús. Son temas muy variados cuyo único objetivo es que seamos felices y santos. Así que, iniciemos. Y bueno, queridos roomies, una vez más estamos aquí otro viernes más, o no importa el día de la semana que estés escuchando, aquí estamos en tu podcast favorito, Habitantes del Corazón, donde compartimos todos estos temas que nos llenan el alma, que nos cuestionan, porque al final estos podcasts se tratan de que te cuestiones, de que te preguntes. No quiere decir nunca que yo tenga la última palabra o que yo siempre tenga la razón. Pero si tú te cuestionas, si tú te preguntas, si tú te pones a investigar, si tú te pones a leer, así sea para refutarme, entonces yo habré logrado mi cometido y es que no tragues todo entero. Mi cometido muchas veces es de construir la realidad o todo lo que nos han enseñado para volver a reconstruir, para volver a ser personas nuevas y cristianos nuevos. Entonces, esa es una de las finalidades de este podcast y por eso durante todo este tiempo hemos venido tocando temas a veces controversiales, ¿no? Temas como por ejemplo el fariseísmo contemporáneo que hablamos la vez pasada, que si no lo has escuchado te invito a que lo escuches. Y este tema que también yo tal vez nunca lo he escuchado hablar, de verdad que nunca lo he escuchado hablar, y es el tema de los curas ateos. ¿Existen curas ateos? Sí. Imagínate que uno de los milagros eucarísticos más famosos que existen es el del milagro del anciano. Y este milagro del anciano fue posible precisamente por la incredulidad de un sacerdote. Porque este sacerdote, este monje, que fue por allá por el siglo octavo, celebraba la Eucaristía, pero él de verdad no creía que ese pedazo de pan se convirtiera en cuerpo de Cristo o que el vino se convirtiera en sangre de Cristo. Él celebraba por celebrar, pero él decía, "Pues, esto es ridículo, esto sabe a pan, esto sabe a vino, aquí no hay ninguna transformación mística, esto es puro cuento de la iglesia. Él, sacerdote,
no creía en eso. Entonces un día cuando estaba celebrando la Eucaristía, miren, el sacerdote hace la oración de consagración, elevación y paz en sus manos. Ese pedazo de pan se convierte en carne. Y el vino, cuando lo eleva también, se convierte en sangre. Cuando ustedes vayan al anciano, todavía pueden presenciar ese milagro eucarístico. Y a lo largo del tiempo y de la historia de la humanidad nos hemos encontrado con milagros eucarísticos parecidos. Muchos de ellos son regalos de Dios a personas incrédulas, a religiosos incrédulos y a sacerdotes incrédulos. ¿Sí? Y así como el anciano, hay muchas otras cosas, muchos otros sacerdotes que no creen. Yo recuerdo que una vez yo fui a una casa de una señora porque me pidió que, que fuera a orar a su hija, porque su hija está enferma, tenía dolores de cabeza, todo lo demás. Ella había sufrido de cáncer, se había desaparecido. Entonces estaba el miedo de esta madre porque oraran por su hija, para que el Señor le concediera la sanación y todo lo demás. Entonces yo llegué y yo pues elevé mis manos y yo bendito sea Señor, dale la sanación, todo lo demás, todo lo que uno dice en una oración. Y cuando yo terminé la oración, yo le di la bendición inclusive. Cuando yo terminé la oración, esta señora me ha sabido decir a mí, Padre, así no se ora. Yo quedé, ¿cómo así, señora? Usted me está diciendo a mí, que soy sacerdote, ¿cómo se ora? Obviamente eso no se lo dije, lo pensé. Pero la señora me dijo, Padre, así no se ora. Y esa oración no funciona. Yo necesito que le imponga las manos a mi hija. Y esa mujer me ha cogido las manos, me ha agarrado las manos y la ha puesto sobre la cabeza de su hija y me dice, Padre, ahora sí ore. Porque yo creo en el poder de las manos de los sacerdotes, porque las manos de los sacerdotes tienen poder. ¿O es que acaso usted no cree eso? Porque yo sé que hay muchos sacerdotes que no creen que sus manos tienen poder. Dios mío, para mí eso fue una catequesis, para mí eso fue una bofeteada, para mí eso fue una cachetada, como nunca nadie me lo ha visto. Me la había dado, ¿por qué? Porque de verdad yo no creía en eso. Yo me veo las manos y pues, yo no siento nada, yo no veo nada. Si ve, yo consagro y de mí no, de mis manos no sale luz, de mis manos no pasa absolutamente nada. Y no, yo no creía en eso. No les voy a decir que la persona se sanó, no les voy a decir eso. Pero yo creo que ese día y esa oración no era tanto para esa mujer. Yo comprendí que Dios quería transmitirme un mensaje ahí. Yo era un incrédulo. Y como le dije al principio, después más adelante llegué al minuto de Dios, donde hay una experiencia carismática. Tuve una experiencia carismática del Espíritu Santo con el padre Diego Jaramillo y eso me transformó. Eso como cuando San Pablo, no estoy diciendo que yo sea San Pablo, pero como cuando San Pablo, que se le cayeron unas costras de los ojos después de su encuentro con el Señor y después de que el Señor lo mandó a donde este personaje a que lo sanara. Así igual, ese día a mí se me quitaron unas costras en los ojos y ese día entendí pues, que yo soy incrédulo. Y soy incrédulo, ¿por qué? Porque es que de una u otra manera en el seminario a mí me enseñaron solamente teología, a mí en el seminario solamente me enseñaron lo que es racional, pero a mí no me enseñaron nada de lo que es manifestaciones del Espíritu. Y uno se pone a pensar, oye, pero ven acá. Jesús, cuando en el Evangelio habla de curaciones, habla de liberaciones, habla de sanaciones, Jesús hacía todo eso y le dijo a los discípulos que siguieran ese camino, tenían que hacer eso. Le dijo a los discípulos que sus manos tenían poder. Y yo no sé en qué momento yo empecé a creer que eso era de antaño, que ya lo de nosotros era formar, lo de nosotros era enseñar, pero lo de nosotros no era sanar, lo de nosotros no es liberar, lo de nosotros no es hablar en lengua. Y entonces eso es mucha paranoia. Sí es verdad que hay paranoia alrededor de eso, pero también es cierto que eso es un don del Espíritu. Y que la primera manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés fue don de lenguas. ¿Sí ve? No es que yo no creo en eso, no es que no se trata de que tú creas o no, se trata de lo que Dios dejó, se trata de lo que Dios hizo. Y muchos sacerdotes no creen en eso. Muchos sacerdotes, cuando va una persona, Padre, yo siento que alguien me está haciendo daño, el tema de brujería, yo necesito que ore por mí, dice, eso no existe. ¿Sí ve? Porque para ellos el mal no existe. Entonces, eso es que usted tiene que orar más y ya. Y no te da ninguna solución. ¿Por qué? Porque de verdad en sus cabezas ellos no creen en el demonio, ellos no creen en el diablo. Entonces, o te mandan para otro sacerdote porque dicen, no, yo no creo en esas cosas. No estoy hablando de ningún sacerdote, oyeron. Estoy hablando de mí. Porque yo decía eso, porque yo hacía eso. Cuando una persona, padre, que tengo un dolor de cabeza, yo le mandaba a tomar un Doles.
Yo nunca le imponía las manos para orar para que le quitara el dolor de cabeza. Padre, es que yo siento cosas en la casa, entonces yo le mandaba a echar, pues echa agua bendita, pero ni siquiera yo creía en el poder del agua bendita. Lo decía era para, lo reconozco, lo decía era para quitarme a las personas de encima. O Padre, es que yo estoy sintiendo una manifestación en la noche que me pasó muchísimo. Yo decía, no, eso debe ser que tú estás durmiendo mal. Porque para mí cualquier explicación natural y racional era más importante que reconocer que también hay manifestaciones del enemigo y manifestaciones del demonio. Yo no creía en nada de eso. No, los vuelvo a repetir, no imponían las manos y se caían y entonces descanso en el espíritu. Yo no creía en eso. Hasta que me pasó la primera vez y yo dije, chanfles, o sea, ¿qué pasó aquí? Sí, entonces uno se encuentra con ese tipo de sacerdotes que como yo son sacerdotes ateos. ¿Cómo uno identifica este tipo de sacerdotes? Primero porque todo lo racionalizan. Todo tiene que ser explicado por la razón y si no es explicado por la razón, entonces no es aceptado. Pero ven acá, ¿esto cómo explican los milagros? Porque los milagros no son racionales. Precisamente para que haya un milagro es porque no hay forma lógica para demostrar que eso sucedió. Si ves tú, ¿cómo explicas que la hemorroides se curó del flujo de sangre? Además, porque muchos de estos sacerdotes que no creen, entonces comienzan a, por ejemplo, los exorcismos, y entonces estos sacerdotes, los exorcismos que hizo Jesús, entonces esos sacerdotes dicen que no, que eran epilepsias, porque ellos no creen que eran manifestaciones del Espíritu, porque para ellos todo tiene que ser racional. Entonces, cuando el Señor resucitó a los muertos, no, entonces naturalmente ellos no estaban muertos, sino es que ellos padecían de una enfermedad que los hacía bajar los signos vitales hasta más mínimo y la gente creía que estaba muerto. Para ellos no hay resurrección. Para ellos Cristo no resucitó a algunos muertos, al hijo único de esta viuda, a su mejor amigo del alma. No, eso era que estaban dormidos y entonces Jesús los despertó. Porque todo lo racionalizan. También no creen en la existencia del demonio, lo que les decía anteriormente. Ellos hablan del mal como si el mal fuera una figura impersonal, ¿verdad? Alguna vez escuchaba incluso a uno que fue sacerdote decir, no, el demonio no existe. Para él el demonio es el mal y todo el mal que hay en el mundo. No, hermanos. Si el demonio no existe, entonces Dios nos está echando mentiras. Pues yo no creo que Dios nos haya echado mentiras. Y vuelvo a repetir, ¿no? Hay una de las cosas y de los mejores engaños que puede hacer el demonio es hacernos creer que no existe. También son sacerdotes que cuando les hablas de milagros, de apariciones, enseguida dicen, mira, eso es psicológico. Le pasó a muchos videntes, le pasó a muchas personas que tenían experiencias místicas. La gente los trataba de loco. ¿Por qué? Porque esta gente se toparon con curas ateos. Si ven, no, padre, es que yo en un sueño yo vi que se me apareció Jesús y entonces de sus manos, de su costado salía. No, espérate, eso suena como a que no estás durmiendo bien o eso suena como que estás comiendo mucho antes de dormirte. Yo te recomiendo que, porque ellos decían y creían, y muchos creen que ese tipo de visiones son cuestiones de mal comer, de mala alimentación o de mal dormir. Ellos no van a creer de verdad que una aparición es del Espíritu. Por eso la mayoría de los santos fueron perseguidos por mismos sacerdotes que no creían en eso. ¿Ustedes creen que San Pío no tuvo problema cuando comenzaba a decir de que él se enfrentaba al demonio? Otros curas que no creían en eso decían, no, este está loco, o sea, como, porque para ellos todo eso es locura. ¿Por qué? Porque ellos no logran entender y ellos no creen en ese tipo de cosas. Si ven, ¿cuántos místicos no le persiguieron precisamente por eso? No, eso es bobada, eso es puro invento. ¿Sí ve? Y comenzaban y trataban de convencerlo que eso era algo psicológico, que ellos estaban viendo cosas, pero que eso no era Dios. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque eran curas ateos. Entonces esas personas, padre, yo tuve esa manifestación, padre. No, eso es psicológico, eso es psicológico. También son sacerdotes que dicen todas las misas de sanación, todas las misas son de sanación y liberación. Eso es cierto. Todas las misas son de sanación y liberación. Pero si hay una liberación o si hay una sanación en esa misa, en la misa más ordinaria que hay, que es todas y que también son importantes, que también sana y libera, ellos dicen que no, que eso es mentira, que eso no existe. Entonces, miren, esta figura de curas ateos cada vez se hace más común, más de lo que ustedes creen. Y por eso vamos a ver cuáles son estas características de estos sacerdotes. Primero, hay una desconfianza de las experiencias místicas. Racionalizan todo excesivamente, lo que he dicho anteriormente.
¿Por qué? Porque hay un miedo a lo desconocido y un miedo a lo sobrenatural. ¿Sí ve? Porque las cosas que no entendemos es más fácil decir que no existen. Y también reducción de lo espiritual a lo psicológico. Y ojo, ojo que esto sí se está pregonando mucho. Y vuelvo a hacer énfasis en esto. Porque para este tipo de sacerdotes, incluso para este tipo de cristianos, todo es psicológico. Todos quieren explicarlo desde la psicología. Y aun cuando es cierto que en algunas ocasiones, en varias ocasiones o en muchas ocasiones, sí hay trasfondo psicológico, porque es verdad que no todas las posesiones que dice la gente tener son posesiones diabólicas, sino que hay psicología de fondo o histeria de fondo o traumas de fondo o somatizaciones de fondo. Yo no puedo decir que todos son psicológicos. Yo no puedo explicar todo de la psicología, queridos hermanos, porque no. ¿Sí me entiende? El Señor se manifiesta y así como el Señor se manifiesta, el mal también se manifiesta. Yo me he encontrado con personas, alguna vez me topé con una mujer, eso se contorsionaba, se movía, eso 5 hombres no podían agarrarla. Yo dije, esto es posesión diabólica, es la primera vez que yo veo esto. Y fui donde un sacerdote famoso, muy famoso, el exorcista de Valledupar. Y me dijo, no, está somatizando algo. Y efectivamente estaba somatizando algo. Pero también me encontré con una persona que iba siempre al médico, nunca le encontraban absolutamente nada y esa persona sufría por eso, luchaba por eso, porque siempre eran unos dolores, nadie le creía y bastó con una oración de un sacerdote, un exorcista, para que todos esos males quedaran. ¿Por qué? Porque sí había algo del maligno ahí. Entonces, son ese tipo de sacerdotes, reducen todo al tema psicológico y no, hermanos. Que el sacerdote te diga, no, todo es psicológico. No, yo soy de los que recomiendo al psicólogo, pero también yo sé que hay personas que sí están bajo infestación, bajo el dominio. Yo no manejo el léxico porque no es mi campo, pero sí están bajo el dominio o bajo la, no sé cómo, es que no sé cómo decirlo, bajo el dominio del demonio. Si ve, el demonio no siempre posee, el demonio va infectando, el demonio va afectando de una u otra manera. Si ve, hay personas que han tenido crisis económicas fuertes, 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 y que después de muchos procesos de liberación han salido de la crisis económica. ¿Por qué? Porque fue una crisis económica impuesta. Y así muchísimas otras cosas más, que esto que le digo, tal vez si un sacerdote de estos que son curas ateos lo está escuchando, van a rechinar, porque van a rechinar. Otra cosa es reducción de la fe a una mera cuestión intelectual, ¿no? Son sacerdotes que solamente hacen énfasis en los temas doctrinales, porque la doctrina es lo más importante y además porque la doctrina es el lugar seguro. Todo lo que se salga de ahí entonces no existe. Curiosamente, todo lo que hacen los santos, la mayoría, pues salen de ahí. No porque vayan en contra de la doctrina, sino porque muchas de esas manifestaciones en los santos, la doctrina no lo presume, no lo anticipa. Y siempre cuando un santo se manifiesta, eso va en la novedad. Entonces, son personas, eso, son curas que son sacerdotes que ponen mucho énfasis en la doctrina, que priorizan la teología sobre la espiritualidad y que además de eso tiene una desconexión entre la vida y la fe. Porque, ojo, la mayoría de teologías que han aprendido estos sacerdotes son esa teología dogmática que hablan del misterio de Dios, de la Trinidad, de todo lo demás, de la cristología, y ellos hablan de esa Trinidad inmanente y de esa Trinidad económica y todo lo demás. Y eso está muy bien, porque hay que aprenderlo, porque hay que enseñarlo, pero en los temas de espiritualidad, entonces son sacerdotes que leen mucho, pero que oran muy poco, ¿no? Porque la lectura, la oración le quita el tiempo a la lectura y le quita tiempo al aprendizaje. Entonces son sacerdotes que están desconectados de la vida. Porque entonces llega una persona y no es padre, me estoy muriendo de hambre, y entonces él te dice, no, es que la Trinidad económica y la Trinidad, ¿y a mí qué me importa la Trinidad económica y la Trinidad inmanente? Yo tengo es hambre. Si ve, yo necesito es que alguien me ayude. Entonces, padre, es que yo me quiero suicidar, pero eso es porque la teología dice, no, a mí qué me interesa eso. Yo lo necesito es que usted me ayude porque yo quiero quitarme la vida. Yo necesito es una palabra. Si ve, entonces no todo lo resuelve la teología. Entonces, bueno, mentira. Aquí tendría que hacer una aclaración. Porque la teología, bueno, sí, mentira. No todo lo resuelve la teología, porque es que la teología es inacabada, porque yo nunca voy a acabar de Dios. Todo lo de Dios no está dicho. Ningún teólogo puede decir, hasta aquí llega la teología porque ya todo lo de Dios se dijo.
No, queridos hermanos. Si ve, la teología se va actualizando cada día más, pero al mismo tiempo esa teología, que eso sí lo ha hecho la teología que nació en Latinoamérica, eso de conectar la fe, lo de Dios con nuestra vida. ¿Qué respuesta tiene la palabra de Dios y la teología para los pobres? ¿Qué respuesta tiene la palabra de Dios y la teología para las mujeres? ¿Qué respuesta y palabra tiene para los negros? ¿Qué respuesta y palabra tiene para los campesinos? Porque también en nuestra cotidianidad, ¿qué tiene el Señor para decirme a mí en el contexto en el que yo vivo? Entonces, eso, ¿no? Son personas muy intelectuales, son personas muy brillantes, pero que de espiritualidad, poco a poco. No estoy hablando de oración, no estoy diciendo que no recen, no, no, rezan también, pero de espiritualidad, poco a poco. También hay una falta de compromiso con la oración y la vida sacramental. Eso lo hablamos en el episodio pasado y ojalá lo puedas escuchar. El tema de que los sacramentos solamente se ven como simples rituales externos, no hay un significado profundo. Y claro, cuando los sacramentos se ven así, yo nada más me dedico a hacer misas y misas y misas y misas, pero a mí eso no me permea, a mí eso no me dice absolutamente nada, ¿no? Hay por un desinterés por la vida litúrgica, por la vida espiritual, por la vida de oración. Hay un rubricismo excesivo. Si no sabes qué es rubricismo, ya lo expliqué en el episodio pasado, escúchalo completo. Y hay una priorización de actividades administrativas. Claro, si para ti la espiritualidad no es importante, el tema administrativo, el tema de gerencia, va a tomar bastante preponderancia en tu vida. Y tú poco a poco te vas a ir despejando, alejando, olvidando de los temas espirituales porque tú solamente te dedicas a temas de despachos parroquiales, pero a este tipo de atención que la gente también necesita, pues no lo hay. Yo era uno de esos. Desconfianza de la autoridad eclesiástica. Hay unas críticas constantes a la jerarquía y esto se da por dos partes, por dos bandos. O porque soy muy legalista, o por muy legalista, o por muy moralista, ¿no? Los legalistas son, o los moralistas, ahí me confundí, pero los legalistas o moralistas son los que son ley, ley, y todo tiene que ser escrito, y si no está escrito, entonces no existe. Otros son como los bandos liberales, que hay mucha laxitud. Entonces, ninguno de los dos obedecen a la jerarquía porque es que entonces unos somos abanderados, entonces ellos son muy liberales, entonces ellos son más inteligentes que los demás y los demás son enchapados a la antigua, pero entonces los enchapados a la antigua también dicen lo mismo de los otros. Eso es un zaperoco, eso es un problema. Entonces, para ellos siempre hay una crítica constante a la jerarquía, se aíslan, terminan siendo sacerdotes muy, muy solos y llegan a extremismos morales. Y esto es peligroso y esto es dañino, por lo mismo que decíamos la vez pasada, ¿no? Porque hay una exageración de la ley y la ley tiene que ser cumplida a cabalidad. No, hermanos. Jesús no cumplió la ley al pie de la letra. Jesús vino a darle a la ley el verdadero sentido que ella tenía. Y por último está el pragmatismo y el materialismo, ¿no? Porque para estos sacerdotes, ellos siempre ponen el énfasis en lo tangible y lo medible, como el método científico. Pero queridos hermanos, muchas de las manifestaciones de Dios, ¿cómo se puede medir? No, no se puede medir, es imposible medirlo. Entonces, por ejemplo, este tema del don de visión que decía anteriormente, ¿cómo mides eso? El sacerdote dice, aquí hay una persona que está sintiendo eso, que vino vestido así, que está pasando por este problema. El Señor le manda a decir todo lo demás. Yo he hablado con personas que han sido como objetivo de estos sacerdotes y dicen, Padre, sí, pasó tal cual lo que dijo el sacerdote y después sucedió como él lo dijo. Él retrató tal cual y yo nunca había hablado con ese sacerdote. ¿Cómo puedes medir eso? ¿Cómo puedes verificar eso? ¿Cuál es el método científico que explica eso? O por ejemplo, alguna vez alguna predicadora que solamente habla inglés, que no sabe hablar español, en un momento a otro ya venía haciendo su discurso con traductor, su charla, su predicación con traductor y en algún momento, tal vez en el momento más culmen de su predicación, comenzó a hablar español fluido, como si fuera una colombiana, todo el mundo le entendió. Después de un momento a otro siguió hablando inglés y para ella en su mente, si no es porque las personas después le dicen, pero para ella en su mente en todo momento ella habló inglés porque ya no sabía hablar español. ¿Cómo explicas tú eso? O cómo explicas, por ejemplo, que uno pueda estar en dos lugares al mismo tiempo, pero padre, eso es imposible. A San Martín de Porres le pasó, fue posible, el don de la bilocación. ¿Cuál es el método científico que explica eso?
no existe, hermanos. No hay, porque no todo tiene que ser medible, ¿sí ve? Porque no todo tiene que ser tangible. Cuando nosotros como sacerdotes perdimos no sé, eso de desvelarnos ante el misterio, de impresionarnos ante el misterio, es algo que nosotros no podríamos perder porque no todo puede ser tangible y no todo puede ser material. Entonces, esto trae muchas consecuencias graves. Para el sacerdote hay un aislamiento espiritual, por lo que decíamos anteriormente, que lo espiritual en realidad no tiene como ese peso, sino solamente lo intelectual y lo académico, crisis vocacional, porque claro, eso es insostenible y a mí me sucedió después, ¿no? Uno llega a cuestionarse porque en el fondo uno no cree y cómo uno va a ser sacerdote sin creer y eso va minando nuestra vocación, va minando nuestro llamado, no porque Dios deje de llamarnos, sino porque en el fondo nosotros nos vamos distanciando de Dios y también llega una pérdida de sentido, porque si todo es racional, ¿verdad? Si todo tiene que ser intelectual y académicamente explicable, hombre, poco a poco nuestro ministerio va quedando sin sentido. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos definitivamente son guiadas por el Espíritu Santo y son guiadas por Dios. Y ahí nosotros no tenemos que en cuenta nada, o sea, no tenemos que ver nada, sino que somos esos instrumentos inútiles por los cuales Dios se manifiesta. Y para los fieles, por ejemplo, la falta de orientación espiritual. ¿Sí? Porque tú vas a un sacerdote donde de verdad tú tienes una posesión, algo demoníaco, sacerdote, eso es psicológico. Hombre, tú te vas perdiendo la orientación y hay muchos sacerdotes que son incapaces de orientar espiritualmente a las personas en su espiritualidad porque ese mundo espiritual es completamente desconocido para ellos. También la pérdida de fe de las personas, ¿por qué? Porque si tú solamente le enseñas y lo formas en eso, pues la gente va a decir, ah, es verdad, esto no existe. Y eso es lo que pasa con muchos laicos, que también así como hay sacerdotes ateos, hay muchos laicos ateos que no creen esas manifestaciones de Dios. Y obviamente eso va debilitando la comunidad, porque una comunidad cristiana, cuando es liderada por un sacerdote con una fe debilitada, puede experimentar también la disminución de su fe, porque en el fondo nos influencian, los sacerdotes nos influencian. Somos influenciados por los sacerdotes que nos han formado a lo largo de nuestra vida. ¿Y cuál es la enseñanza de todo eso, queridos hermanos? Yo creo que debemos orar por los sacerdotes. Seguimos en esa misma dinámica. Oremos por los sacerdotes. Oremos para que el Señor nos dé fe a cada uno de nosotros, para que ciertamente seamos objetivos, porque yo en ningún momento he dicho que no estudiemos, que no vivamos lo del método científico, todo eso, pero para que eso no sea lo único, el único derrotero de nuestra conciencia y el único derrotero de nuestro ministerio, sino para que también el Señor nos impresione, para que el Señor también nos despierte esa admiración por lo misterioso, por lo espiritual, por el mundo espiritual, para que como a San Pablo nos quite la costra de los ojos y podamos ver y podamos creer. Así que, bueno, hemos llegado al final de este episodio. Yo quisiera que nos contáramos, sin decir nombres, si alguna vez has tenido una experiencia parecida de todo lo que hemos contado. Y bueno, y juntos vamos creciendo en la comunidad. Comparte este episodio a quien lo necesite, incluso puede ser a tu mismo sacerdote, y ora por ellos. Ora por ellos. Yo hablo como si no fuera sacerdote, pero lo soy, así que ora por nosotros. Y bueno, nos vemos hasta el próximo episodio. Me encomiendo a tus oraciones. Yo también oro por ustedes. Siempre oro por los oyentes de Habitantes del Corazón para que el Señor siga manifestando en tu vida. Y si tú eres un laico ateo o si eres un sacerdote ateo, que el Señor, pido al Señor pues, que te quite esas costras de los ojos y puedas ver y puedas contemplar sus maravillas y puedas creer. Que el Señor te bendiga y recuerda siempre sonríe porque eso no duele.